Mi nombre es Alberto Mendonça. Tengo 62 años y el 15 de marzo de 2024, un jueves que debería haber sido especial, casi muero golpeado por un hombre con un paraguas. Lo que no sabía en ese momento es que mi propia hija lo había planeado todo. Eran las 16:30 cuando estacioné mi Civic plateado en la calle de Las Palmas 847, en la colonia Condesa, en Ciudad de México. Estaba nervioso, pero feliz. Después de 6 meses escuchando a Marina, mi hija de 28 años, hablar sobre Rodrigo, su novio, finalmente iba a conocerlo en persona. Ella había insistido tanto para que yo fuera a visitarlos al departamento nuevo de ellos, que ya no podía aplazarlo más. Caminé por la banqueta cargando una botella de whisky de 18 años, que costó 3.500 pesos, un regalo para romper el hielo con el muchacho. Marina siempre decía que Rodrigo era un hombre de negocios exitoso y yo quería causar buena impresión. Al fin y al cabo, a los 62 años, después de haber criado a mi hija solo desde que ella tenía 12 años, solo quería verla feliz. Fue entonces cuando un hombre apareció de la nada, alto, como de 1,85 metros, usando una chamarra negra y lentes oscuros. Sostenía un paraguas cerrado. No estaba lloviendo. El cielo estaba despejado, típico de marzo en Ciudad de México. Eso debería haberme alertado, pero yo estaba enfocado en encontrar el número del edificio. Alberto Mendonça, preguntó con una voz que jamás olvidaría. Sí, soy yo. ¿Por qué? No hubo respuesta, solo dolor. El primer golpe impactó mi costilla izquierda con tanta fuerza que me hizo doblar. El segundo vino directo a mi cara, rompiendo mis lentes y abriendo un corte profundo en la frente. Caí al suelo y ahí fue cuando el verdadero pesadillo comenzó. Me pateó en el estómago, en la espalda, en la cabeza. Cada golpe del paraguas parecía calculado para causar el máximo daño, sin matarme en ese momento. Durante todo el ataque, no dijo una sola palabra. Solo golpeaba metódicamente, como si fuera un trabajo. Cuando finalmente se detuvo, yo estaba semi-inconsciente, sangrando y con 3 costillas rotas. Se agachó cerca de mi oído y dijo: «Esto es solo un aviso, viejo. Aléjate de Marina». Luego escupió en el suelo justo al lado de mi cara y se fue caminando tranquilamente, como si nada hubiera pasado. Me quedé ahí en el suelo frío de la banqueta, mirando el cielo y preguntándome por qué alguien haría eso conmigo. Soy un contador jubilado. Nunca me metí en problemas. Nunca le debí dinero a nadie. ¿Por qué ese hombre sabía mi nombre? ¿Y por qué mencionó a Marina? Esas preguntas fueron las que me mantuvieron consciente hasta que llegó la ambulancia. Pero eso fue solo el inicio de un descubrimiento que destruiría por completo mi visión sobre mi propia hija. Antes de continuar esta historia, deja tu like ahora si quieres descubrir la verdad detrás de este brutal ataque. Y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo y qué hora es allá. Tengo curiosidad por saber quién está acompañando las bravuras de Omar en este momento. Ahora sí, continuemos. Para entender cómo llegué a ese punto, necesito regresar en el tiempo y contar quién soy. Mi nombre es Alberto Mendonça. Nací en 1962 en Guadalajara, Jalisco, hijo de un mecánico y una costurera. Aprendí desde pequeño que en la vida nada se da gratis. Todo se conquista con trabajo honesto y dedicación. A los 18 años me mudé a la capital para estudiar contaduría en la UNAM. Trabajaba durante el día en una pequeña empresa de importación y estudiaba por las noches. Fueron 4 años duros viviendo en un cuarto de vecindad de apenas 3 metros cuadrados, comiendo tortas con jamón la mayoría de los días. Pero tenía un objetivo: construir una vida mejor. Ya recibido, conseguí empleo en una multinacional estadounidense como contador junior. Fue ahí donde conocí a Cristian, que trabajaba en recursos humanos. Era bonita, inteligente y parecía admirar mi determinación. Salimos 3 años, nos casamos en 1987 y en 1996 nació nuestra hija Marina. Durante 12 años fuimos una familia feliz. Había logrado abrir mi propio despacho de contabilidad, Mendonça y Asociados, que atendía pequeñas y medianas empresas de la zona de Polanco. Ganábamos bien.
alrededor de 60,000 pesos mensuales netos ya en aquella época. Marina estudiaba en escuela privada, hacíamos viajes, teníamos una vida cómoda. Entonces, en 2008, Cristiane murió en un accidente de tránsito en el periférico. Marina tenía apenas 12 años. De un momento a otro me vi solo, criando a una preadolescente en duelo. Fueron años difíciles. Marina se volvió rebelde, se metía en problemas en la escuela, llegaba tarde a casa, pero yo nunca me rendí. Le puse límites cuando fue necesario, hablé con ella cuando lo necesitaba, y sobre todo nunca dejé que le faltara nada. Pagué escuela privada hasta que terminó la preparatoria. Preparatoria Tech, una de las mejores del país, 9,000 pesos mensuales durante 6 años. Luego, la licenciatura en Administración en el ITAM, 15,000 pesos al mes durante 4 años. Clases de inglés, intercambio de 6 meses en Canadá, que costó 150,000 pesos, maestría, especialización. A lo largo de esos años, mi despacho prosperó. Llegué a tener 15 empleados y 180 clientes fijos. Compré un departamento de 120 metros cuadrados en Lomas de Chapultepec para darle más comodidad a Marina, además de mantener el departamento más pequeño donde vivíamos en la Roma como inversión. También adquirí una casa de campo en Valle de Bravo para los fines de semana. Marina se graduó en 2018 y fue a trabajar en una empresa de marketing digital. Ganaba bien, 25. $0 pesos al mes, y finalmente parecía haber encontrado su camino. A los 22 años se fue de casa para vivir sola en un departamento que yo le ayudé a comprar, financiando el 70% del valor, 1,400,000 pesos. En los 6 años siguientes, nuestra relación se volvió aún más cercana. Marina me visitaba todos los domingos, comíamos juntos, platicábamos de todo. Yo estaba orgulloso de ella, independiente, titulada, exitosa. Sentía que había cumplido mi misión como padre. Fue a finales de 2023 cuando empezó a hablar de Rodrigo. Papá, conocí a un hombre increíble, me dijo una de esas tardes de domingo mientras comíamos enchiladas en mi mesa del comedor. Es empresario, tiene una empresa de seguridad patrimonial, es maduro, responsable, todo lo que siempre busqué. Me alegré por la emoción en su voz. Después de la muerte de su madre, Marina siempre tuvo dificultades para relacionarse. Había tenido algunos novios a lo largo de los años, pero nada serio. A los 28 años, ya me preocupaba si lograría encontrar a alguien especial. Qué bueno, hija, ¿cuándo lo voy a conocer? Ay, papá, todavía no. Es un poco tímido, pero pronto lo conoces. Estoy segura de que se van a llevar muy bien. En las semanas siguientes, Marina hablaba cada vez más de Rodrigo. Según ella, tenía 35 años. Era dueño de una empresa que prestaba servicios de seguridad para eventos y condominios. Vivía en un departamento en Polanco, manejaba una BMW y era súper cariñoso con ella. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona de él, papá? Lo protector que es. Siempre quiere saber dónde estoy, con quién estoy, si estoy bien. Nunca había tenido un hombre que se preocupara tanto por mí. Debí haber prestado más atención a esa frase. Debí haber notado que protector puede ser un eufemismo para controlador, pero solo estaba feliz porque mi hija parecía serlo. Los meses pasaron y Marina empezó a cancelar nuestros domingos juntos con más frecuencia. Papá, hoy no puedo ir. Rodrigo planeó algo especial para los dos. Papá, voy a viajar con Rodrigo a Cancún este fin de semana. Papá, Rodrigo no se siente bien. Necesito quedarme con él. No me importaba. Es natural que cuando encontramos a alguien especial, reorganicemos nuestras prioridades. Mientras ella fuera feliz, yo estaba satisfecho. En enero de 2024, Marina me dio una noticia que me llenó de alegría. Papá, Rodrigo y yo decidimos vivir juntos. Rentó un departamento precioso en La Condesa. Es un dúplex con 2 cuartos, terraza gourmet. Una maravilla. Qué bueno, hija. ¿Y cuándo voy a conocer a ese yerno? Pronto, papá. Todavía está acomodándose al departamento nuevo, organizando sus cosas, pero prometo que pronto lo conoces. Durante febrero prácticamente no vi a Marina. Llamaba de vez en cuando, siempre animada, siempre hablando de lo feliz que estaba con Rodrigo,
de cómo la cuidaba, de lo segura que se sentía a su lado. Cuando yo sugería un almuerzo o una cena, siempre tenía una excusa. A Rodrigo no le gusta mucho salir los fines de semana, papá. Trabaja mucho entre semana y prefiere descansar en casa. Rodrigo cree que todavía es pronto para presentarme oficialmente a la familia. Quiere estar seguro de que somos algo serio. Rodrigo está pasando por unos problemas en la empresa. No es buen momento. Siempre Rodrigo. Siempre una excusa que involucraba a ese hombre que nunca había visto, ni siquiera en una foto. Fue a principios de marzo cuando Marina finalmente cedió a mi insistencia. Está bien, papá. Voy a hablar con él. Creo que ya es hora de que se conozcan. El 10 de marzo, un lunes, me llamó eufórica. Papá, hablé con Rodrigo y aceptó. ¿Qué tal si vienes a casa el jueves 15? Él va a salir más temprano del trabajo y podemos hacer una cena. Va a ser perfecto. Me emocioné de verdad. Después de meses escuchando sobre ese hombre, finalmente iba a conocerlo. Pasé los días siguientes pensando en qué llevar de regalo, cómo vestirme, de qué hablar. Quería causar una buena primera impresión. El miércoles, víspera de nuestro encuentro, Marina me llamó con una información adicional. Papá, una cosa. Rodrigo te pidió que llegues a eso de las 5 de la tarde. Tiene una sorpresa para ti antes de la cena. Algo relacionado con negocios. Creo que quiere proponerte alguna sociedad o inversión. Qué interesante, hija. ¿De qué se trata? Ay, no me dio detalles. Dijo que es cosa de hombres, ya sabes cómo es, pero está muy emocionado por conocerte y presentarte esa oportunidad. Colgué el teléfono aún más ilusionado. No solo iba a conocer a mi futuro yerno, sino que aparentemente quería incluirme en algún proyecto de negocios. Eso demostraba seriedad, visión de futuro, interés genuino en ser parte de la familia. El jueves 15 de marzo me desperté a las 7:30, me di un buen baño, me puse mi mejor camisa formal azul marino y un pantalón de vestir negro. Pasé al centro comercial y compré ese whisky de 3.500 pesos. Después fui a la florería y compré un arreglo de flores para Marina. Rosas blancas, sus favoritas desde pequeña, 400 pesos. Salí de casa a las 15:30 para llegar puntualmente a las 16:30. Durante el trayecto en coche, ensayé mentalmente las primeras palabras que le diría a Rodrigo. Quería ser cordial pero no invasivo, interesado pero no inoportuno. Llegué a la calle de Las Palmas a las 16:28. Tomé el whisky y las flores, confirmé la dirección que Marina me había dado, número 847, y empecé a caminar por la banqueta. Fue entonces cuando ese hombre apareció y el resto ya lo saben. Pero lo que yo no sabía en ese momento, mientras yacía en el suelo ensangrentado, es que mi hija estaba en la ventana del departamento viendo todo y que no estaba llorando de desesperación. Estaba sonriendo. ¿Y creen que la historia termina ahí? Para nada. Desperté en el Hospital Ángeles 3 días después, en la UCI, conectado a aparatos que controlaban mi respiración, mi ritmo cardíaco y mi presión arterial. Mi cuerpo era una sinfonía de dolores. 3 costillas fracturadas, contusión cerebral, hematomas por todo el cuerpo, cortes que requirieron 47 puntos para cerrarse. Pero el dolor físico no era nada comparado con lo que estaba a punto de descubrir. La primera persona que vi cuando abrí los ojos fue la doctora Elena Cardoso, una mujer de alrededor de 50 años que se presentó como mi médica responsable. Señor Alberto, ¿cómo se siente? Sufrió una golpiza brutal. Estuvo 3 días inconsciente. Es un milagro que esté vivo. Intenté hablar, pero mi garganta estaba seca y adolorida. Ella me dio agua con un popote. Mi hija, logré susurrar. Está aquí. Vino todos los días muy preocupada. ¿Quiere que la llame? Asentí con la cabeza. Pocos minutos después, Marina entró al cuarto. Tenía los ojos rojos como si hubiera llorado mucho y llevaba una blusa negra y jeans. Parecía genuinamente afectada. Papá, gracias a Dios que despertaste. Tenía tanto miedo de perderte. Se acercó a la cama y tomó mi mano. Sentí un alivio enorme. Por unos segundos,
La imagen de ella sonriendo en la ventana pareció solo una pesadilla causada por el trauma. ¿Qué pasó, hija? ¿Por qué alguien me hizo esto? Marina empezó a llorar. No sé, papá. El jueves no llegaste a casa. Me preocupé. Te llamé varias veces, te mandé mensajes, nada. Al día siguiente me llamó la policía diciendo que te habían encontrado inconsciente en la calle y que estabas internado aquí. Pero yo iba a visitarte. Tú me llamaste para conocer a Rodrigo. Ella dejó de llorar abruptamente y me miró con una expresión confusa. Papá, creo que estás confundido por el golpe en la cabeza. Yo nunca te llamé para que vinieras a casa. Además, en este momento ni siquiera tengo novio. El mundo se detuvo. ¿Cómo que no tienes novio? ¿Y Rodrigo? Llevas meses hablando de él. Papá, no sé quién es ese Rodrigo. Debes estar confundiendo con otra persona. Tal vez sea efecto de la contusión. La doctora dijo que puede causar confusión mental temporal. Intenté incorporarme, pero los dolores y los aparatos no me lo permitieron. Marina, estoy completamente seguro. Me llamaste el lunes pasado para que viniera a conocer a tu novio, Rodrigo. Me diste la dirección. Calle de las Palmas 847, Condesa. Iba para allá cuando me atacaron. Marina llamó a la enfermera. Por favor, llamen a la doctora. Mi papá está muy confundido. Creo que el golpe afectó más de lo que creíamos. La doctora Helena volvió al cuarto y revisó mis reflejos. Me hizo algunas preguntas básicas sobre la fecha, el lugar, mi nombre. Respondí todo correctamente. Señor Alberto, es posible que haya cierta confusión causada por el trauma, pero sus funciones cognitivas parecen normales. Marina, ¿usted dice que su papá iba a visitarla cuando fue atacado? No, doctora. Mi papá debe estar confundido. Yo vivo sola en un departamento en la Roma, no en la Condesa, y no tengo novio desde hace más de un año. La miré y sentí algo que nunca había sentido antes, miedo de ella. Marina, muéstrame tu celular. Quiero ver nuestras conversaciones. Papá, me estás asustando. ¿Por qué te mentiría sobre eso? Solo muéstrame el celular. Dudó por unos segundos, luego sacó el teléfono de su bolsa. Aquí está. Nuestra última conversación fue el domingo antepasado, cuando me llamaste preguntando si quería ir a comer. Me mostró la pantalla. Efectivamente, no había ninguna conversación sobre Rodrigo, ninguna mención a la condesa, ninguna invitación a cenar. Pero yo sabía que algo estaba mal. Marina, ¿puedes salir un momento? Necesito hablar con la doctora a solas. Después de que salió, le dije a la doctora Helena, doctora, estoy absolutamente seguro de lo que pasó. Mi hija me llamó para conocer a su novio. Me dio una dirección específica. Compré regalos, fui hasta allá y me golpearon brutalmente. Un hombre que sabía mi nombre y me dijo que me alejara de Marina. Eso no es confusión mental. La médica se quedó pensativa. Señor Alberto, los traumas en la cabeza pueden tener efectos extraños en la memoria. A veces creamos recuerdos falsos para llenar vacíos. Pero si está tan seguro... Y tengo cómo probarlo, doctora. Pagué el whisky y las flores con tarjeta de crédito. Debe haber registro. Además, mi coche estaba estacionado en la calle de Las Palmas cuando me encontraron, ¿verdad? La doctora consultó los papeles. Efectivamente, según el reporte policial, usted fue encontrado en la calle de Las Palmas, Condesa, y su coche estaba estacionado cerca del lugar. ¿Lo ve? ¿Por qué estaría ahí si no fuera a visitar a Marina? Le pido que solicite a la trabajadora social que hable con los dos y sugiero que hagan una investigación más detallada sobre el caso. Esa noche, solo en el cuarto, empecé a unir las piezas. Marina había borrado nuestras conversaciones. Estaba mintiendo sobre no tener novio. El hombre que me atacó sabía mi nombre y mencionó específicamente que me alejara de ella. La única explicación posible era que mi propia hija había planeado ese ataque. Pero, ¿por qué? En ese momento tomé la decisión más importante de mi vida. Iba a descubrir la verdad, costara lo que costara. Al día siguiente, sábado, Marina volvió a visitarme, esta vez acompañada de un hombre. Papá, quiero presentarte a alguien. Él es Rodrigo, mi novio. Mi sangre se congeló. Era exactamente el hombre que me había atacado.
Ahí parado junto a mi cama de hospital, con una sonrisa falsa en el rostro, estaba mi agresor. Aunque usaba una camisa formal en lugar de la chamarra negra, aunque no traía los lentes oscuros, reconocería ese rostro, esa estatura, esa voz en cualquier lugar. Mucho gusto, señor Alberto. Lo siento mucho por lo que le pasó. Marina estaba desesperada. Extendió la mano para saludarme, la misma mano que sostenía el paraguas con el que me golpeó. Miré a Marina. Estaba sonriendo, observando mi reacción. Fue en ese momento cuando entendí. No era solo un plan para alejarme de ella. Era algo mucho peor. Querían que yo muriera, y lo que descubrí sobre su motivo los va a dejar en shock. Controlé mi reacción con una fuerza que no sabía que poseía. Le estreché la mano a mi agresor, lo miré a los ojos y dije: «Mucho gusto, Rodrigo. Marina ha hablado mucho de ti». «Espero que hayan sido cosas buenas», respondió con arrogancia. «Claro. Dijo que eres un hombre de negocios muy exitoso». Marina parecía relajada con nuestra interacción cordial. No sabía que yo había reconocido a Rodrigo de inmediato. «Papá, Rodrigo vino porque quiere disculparse». Rodrigo carraspeó. «Señor Alberto, me siento parcialmente responsable por lo que le sucedió. Marina me contó que usted venía a visitarnos cuando lo atacaron. Si yo hubiera ido a buscarlo al estacionamiento, tal vez esto no habría pasado». Su audacia era impresionante. Estaba ahí fingiendo remordimiento por su propio crimen. «No se culpe, Rodrigo. Estas cosas pasan. Ciudad de México es una ciudad peligrosa». «Exacto. Por eso estoy aquí. Quiero garantizar que usted esté protegido de aquí en adelante. Tengo una empresa de seguridad. Puedo asignarle uno de mis guardias para que lo acompañe en las primeras semanas tras el alta». Marina aplaudió. «Qué buena idea. ¿Qué opinas, papá? Querían poner a uno de sus cómplices para vigilarme, para garantizar que el próximo accidente fuera definitivo. Es muy amable de tu parte, Rodrigo. Hablamos cuando salga de aquí». Se quedaron más de una hora en el cuarto. Marina contó que Rodrigo tenía 35 años, era licenciado en administración, tenía una empresa de seguridad patrimonial con 25 empleados, vivía en un departamento en Polanco y manejaba una BMW negra. Exactamente la misma historia que venía contándome desde hacía meses. La diferencia es que ahora yo sabía que era verdad y que habían planeado todo con lujo de detalle. Cuando salieron, fingí estar somnoliento y le pedí a la enfermera que apagara las luces. Pero mi mente estaba funcionando a 1000 por hora. ¿Por qué Marina quería matarme? ¿Qué motivo tendría mi propia hija para planear mi asesinato? La respuesta llegó el lunes, cuando mi contadora, Sonia Ferreira, vino a visitarme. «Alberto, qué susto me diste. Menos mal que te estás recuperando bien». Sonia trabajaba conmigo desde hacía 15 años. Era una mujer de confianza, discreta y eficiente. Tenía 52 años y manejaba mis asuntos personales y profesionales con absoluta reserva. «Sonia, necesito que hagas algunas cosas por mí, pero es confidencial, no puedes comentarlo con nadie». «Claro, ¿qué necesitas?» «Primero quiero que contrates a un investigador privado, el mejor que puedas encontrar». «Necesito investigar a alguien». «¿A quién?» «Rodrigo Almeida Santos, el novio de Marina. Quiero saber todo sobre él. Dónde vive, qué empresa tiene, antecedentes penales, relaciones anteriores, situación financiera, todo». Sonia anotó el nombre en una agenda. «Y segundo, quiero una copia completa de mi testamento actual y de todos mis bienes. Necesito revisar algunas cosas». «Alberto, me estás preocupando. ¿Pasó algo más allá de la golpiza?» Le conté a Sonia mis sospechas sobre Marina y Rodrigo. Quedó impactada, pero no cuestionó nada. Conocía a Marina desde pequeña y sabía cuánto la amaba yo. Si estaba sospechando de ella, era porque tenía razones serias. «Lo arreglo todo hoy mismo. ¿El investigador puede ir a hablar contigo aquí en el hospital?» «Sí, pero que sea discreto. El martes conocí a César Moreira, investigador privado con 30 años de experiencia, exagente de la Policía Federal retirado. Era un hombre serio, de pocas sonrisas, que tomaba notas detalladas de todo lo que yo decía. «Señor Alberto, esta situación es realmente grave. Si sus sospechas son correctas, su vida está en peligro.
Necesito algunos días para levantar información básica sobre ese Rodrigo. ¿Cuánto tiempo? Una semana. Pero puedo adelantarle algunas cosas básicas en 2 días si es urgente. Es urgente. El jueves, César volvió al hospital con las primeras informaciones. Señor Alberto, ese Rodrigo es un hombre peligroso. Rodrigo Almeida Santos, 35 años, tiene una empresa de seguridad patrimonial registrada desde hace 4 años, pero la empresa es prácticamente inexistente. Solo aparece él como empleado registrado. ¿Cómo así? Usa la empresa como fachada. En realidad es un organizador de fraudes contra personas mayores. Ya fue investigado 3 veces por estafa, pero nunca fue condenado porque es muy hábil. Mi corazón se aceleró. ¿Qué tipo de fraudes? Su modus operandi es siempre el mismo. Se acerca a mujeres de 25 a 35 años que tengan padres ricos o viudos. Conquista a la mujer, se gana su confianza y luego propone un plan para quedarse con la herencia del padre más rápidamente. Generalmente implica hacer parecer al padre mentalmente incapaz, interdictarlo o, en casos extremos, simular un accidente fatal. Sentí náuseas. ¿Y Marina, cómo se involucró con él? Se conocieron hace 8 meses en un bar en La Condesa. Según mis fuentes, Rodrigo ya sabía que ella era su hija antes de acercársele. La investigó, descubrió su situación financiera y planeó el encuentro. ¿Cómo sabe eso? César me mostró unas fotos impresas. Fotografié el departamento donde viven, en La Condesa. Hice una vigilancia discreta. Llevan viviendo juntos 3 meses, no 2, como ella dijo. Y ayer escuché una conversación interesante. Me entregó una pequeña grabadora. Logré colocar un micrófono en el departamento. Escuche esto. Presioné play y escuché la voz de mi hija. Creo que mi papá sospechó algo. Se puso raro cuando se conocieron en el hospital. Relájate, amor. No tiene cómo probar nada. Y si empieza a investigar, aceleramos el plan. ¿Acelerar cómo? Otro accidente, pero esta vez definitivo. Rodrigo, no sé si puedo. ¿Quieres los 2.8 millones de la herencia o no? Porque si te vas a apiadar del viejito, mejor abandona ahorita. Tengo otras opciones. No. Es que él me crió solo desde pequeña, ¿sabes? Es difícil. Marina, escucha una cosa. Tu papá ya vivió su vida, tiene 62 años, ya disfrutó todo lo que tenía que disfrutar. Ahora es tu turno, el nuestro. ¿Y si descubren que fuimos nosotros? No van a descubrir. El primer ataque fue perfecto. Nadie sospechó nada. El segundo va a parecer un asalto seguido de muerte. Pasa todos los días en Ciudad de México. ¿Cuándo? Poco después de que salga del hospital. 1 semana como máximo. Apagué la grabadora con las manos temblando. Mi propia hija estaba planeando mi muerte por dinero. Hay más, dijo César. Me mostró documentos impresos. Su hija tiene deudas de 600,000 pesos en tarjetas de crédito y financiamientos. Se los ocultó a usted. Además, hace 6 meses empezó a consumir cocaína. Rodrigo es su proveedor. ¿Cocaína? Marina nunca... Señor Alberto, las personas adictas son capaces de cualquier cosa por dinero, y Rodrigo es un manipulador profesional. La convenció de que usted muriendo sería mejor para todos. Ella pagaría las deudas, se libraría de las drogas y tendría una vida nueva. Miré el techo del cuarto del hospital y sentí que el mundo se derrumbaba. Durante 28 años dediqué mi vida entera a Marina. Trabajé el doble para darle la mejor educación, las mejores oportunidades, todo el amor del que era capaz. Cuando era niña y tenía pesadillas, me quedaba noches enteras cantándole para que se durmiera. Cuando era adolescente y llegaba tarde, yo fingía estar dormido, pero la esperaba en la sala. Cuando se graduó de la universidad, lloré de orgullo durante la ceremonia, y ella estaba planeando matarme por dinero. César, ¿cuál es mi patrimonio total actual? Según los documentos que su contadora me mostró, 9.5 millones de pesos. Departamento en Lomas de Chapultepec, valuado en 4 millones. Departamento en La Roma, valuado en 1.9 millones. Casa de campo en Valle de Bravo, valuada en 4 millones. Inversiones financieras por un total de 2.2 millones.
además del despacho de contaduría, valuado en unos 600,000 pesos. Y en mi testamento actual, Marina hereda el 95%. El otro 5% es para instituciones de caridad. Cerré los ojos y respiré profundo. César, necesito que continúe investigando, pero ahora quiero pruebas irrefutables. Grabaciones de video, documentos, testigos, todo lo que sea necesario para meterlos a la cárcel. Eso va a costar caro y tomar tiempo. Tengo dinero y tiempo, y también necesito otra cosa. ¿Qué? Protección. Si sospechan que descubrí el plan, van a intentar matarme dentro del hospital. César se quedó pensativo. Puedo poner a un hombre de confianza aquí, disfrazado de enfermero, y voy a acelerar la investigación. Durante los 5 días siguientes fingí estar recuperándome normalmente. Marina venía a visitarme todos los días, siempre acompañada de Rodrigo. Traían flores, frutas, revistas. Preguntaban por mi recuperación, mostraban preocupación, hablaban sobre planes para cuando yo saliera del hospital. Su actuación era perfecta. Si yo no hubiera sabido la verdad, habría estado conmovido con tanta atención. Marina me tomaba la mano y decía, «Papá, no tienes idea del miedo que pasé de perderte. ¿Prometes que vas a ser más cuidadoso de ahora en adelante?» Y Rodrigo completaba, «Señor Alberto, insisto en lo del guardia. Ciudad de México está muy peligrosa. No cuesta nada tener a alguien acompañándolo por unas semanas». Yo sonreía y asentía a todo. Tienen razón. Cuando salga, acepto la ayuda. En realidad, estaba planeando mi propia venganza. Ellos creían que estaban manipulando a un viejo indefenso, pero estaban a punto de descubrir que se habían metido con la persona equivocada. El sábado, César volvió con información definitiva. «Señor Alberto, tengo todo lo que necesita. Rodrigo no es solo un estafador común. Ha matado a 2 personas en los últimos 3 años. ¿Cómo así? En 2022, una señora de 68 años llamada Eulalia Santos, viuda, murió en un accidente de tránsito. Estaba siendo cortejada por un nieto que no conocía. En realidad, era Rodrigo usando documentos falsos. 2 semanas antes de su muerte, ella había modificado su testamento para incluir al supuesto nieto en la herencia. Y en 2023, Antonio Ribeiro, 71 años, jubilado, murió en su casa tras una caída en la escalera. Su nuera, que tenía un affair con Rodrigo, heredó 4 millones de pesos. Sentí un escalofrío en la espalda. Las investigaciones fueron archivadas como muertes accidentales. Rodrigo nunca aparecía oficialmente en las relaciones. Usaba nombres falsos, documentos falsificados. Es un profesional. ¿Y ahora qué hacemos? César me entregó una carpeta gruesa. Ahora tenemos todo, grabaciones de audio y video de los 2 planeando su muerte. Conversaciones sobre los asesinatos anteriores, pruebas de su relación con las drogas, documentos falsificados y principalmente tenemos la confesión completa. ¿Confesión? Ayer creyeron que estaban solos en el departamento. Rodrigo le contó a Marina en detalle cómo mató a las 2 personas anteriores y cómo va a matarlo a usted. Me entregó otra grabadora. ¿Quiere escuchar? Sacudí la cabeza negativamente. Ya había escuchado suficiente. ¿Qué necesito hacer ahora? Salir del hospital normalmente, ir a casa, vivir su vida cotidiana por unos días. Ellos van a intentar el segundo ataque dentro de una semana, como lo planearon. Cuando lo intenten, nosotros estaremos esperando con la policía ministerial. ¿Y si algo sale mal? No va a salir mal. Esta vez los van a atrapar con las manos en la masa, y fue exactamente eso lo que pasó. El martes recibí el alta médica. Marina y Rodrigo vinieron a recogerme llenos de atenciones y cuidados. Rodrigo insistió en cargar mis cosas hasta el coche. «Señor Alberto, quedamos en que no va a estar solo las primeras semanas. ¿Recuerda? ¿Qué tal si Diego, mi empleado más confiable, se queda en su casa unos días? No es necesario, Rodrigo, me siento bien. Insisto, es para nuestra tranquilidad». Marina apoyó. «Papá, por favor, es solo hasta que te recuperes completamente». Acepté sabiendo que Diego probablemente sería mi asesino.
Volví a casa al departamento de Lomas de Chapultepec. Todo estaba exactamente como lo había dejado hacía una semana. Marina dijo que había pasado a regar las plantas y recoger mi correspondencia. En realidad había estado buscando documentos importantes: testamento, inversiones financieras. César había instalado cámaras y lo sabía todo. Diego llegó el miércoles. Era un hombre de unos 30 años, alto, fuerte, con cicatrices en la cara y tatuajes en los brazos. Se presentó como especialista en seguridad personal. Durante 3 días estuvo en mi casa. Dormía en el cuarto de huéspedes, me acompañaba cuando salía, preparaba las comidas. En apariencia me protegía. En realidad estudiaba mi rutina para planear el asesinato. El viernes, César me llamó. «Es hoy. Van a intentarlo esta noche. Mantenga la calma y siga exactamente lo que acordamos». A las 22:30 le dije a Diego que estaba cansado y me iba a dormir. Fui a mi cuarto, cerré la puerta con llave y esperé. A las 23:45 se escucharon pasos en el pasillo. Diego se estaba acercando a mi cuarto. Fingí estar dormido profundamente. Abrió la puerta despacio y entró. En las manos llevaba una almohada. Iba a asfixiarme para simular una muerte natural. Cuando se acercó a la cama, las luces del departamento se encendieron y unas voces gritaron: «¡Policía! ¡Quieto donde está!». 6 agentes ministeriales irrumpieron en el cuarto con las armas en la mano. Diego intentó correr, pero fue inmovilizado de inmediato. Al mismo tiempo, en otro departamento de la ciudad, Marina y Rodrigo también estaban siendo detenidos. Me levanté de la cama y le miré a Diego a los ojos. «Dile a tu jefe que el viejito no era tan fácil como pensaban». Y lo que pasó después fue la justicia más dulce que he experimentado jamás. El 2 de septiembre de 2024 quedará para siempre grabado en mi memoria como el día en que se hizo justicia. Después de 6 meses de investigación, procesos, audiencias preliminares y una angustia que me consumía por dentro, finalmente llegó el momento del juicio final de Marina y Rodrigo. Durante esos meses viví una montaña rusa emocional como jamás imaginé posible. Algunos días amanecía con rabia, otros con tristeza profunda, otros con un dolor en el pecho que parecía físicamente lastimarme. Ver a mi propia hija siendo llevada esposada el día de la detención fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. Pero sabía que necesitaba ser fuerte, que necesitaba ver eso hasta el final. El juicio tuvo lugar en el Juzgado Penal de Ciudad de México. La sala estaba llena. Periodistas, curiosos, familiares de otras víctimas de Rodrigo que aparecieron durante la investigación. El caso había ganado repercusión en los medios. Hija planea la muerte de su propio padre para heredar 9.5 millones de pesos. Llegué al tribunal a las 8:30 acompañado de mi abogado, el licámone Fernando Lacerda, penalista con 25 años de experiencia que César me había recomendado. Llevaba mi mejor traje, corbata negra, y cargaba una carpeta con copias de todos los documentos que habían sido fundamentales para descubrir la verdad. A las 9:15, Marina y Rodrigo entraron a la sala esposados y escoltados. Marina llevaba un traje gris, cabello recogido, sin maquillaje. Parecía haber adelgazado mucho durante los meses en prisión. Rodrigo iba de traje azul marino, cabello cortado, intentando mantener una postura segura. Cuando Marina me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Intentó decir algo, pero el abogado la tomó del brazo y le hizo señal de que se callara. La jueza, la doctora Carla Regina Santos, una mujer de aproximadamente 45 años, seca y objetiva, abrió la sesión. «Estamos aquí para juzgar a Marina Mendonza Santos y a Rodrigo Almeida Santos por los delitos de tentativa de homicidio calificado, delincuencia organizada, fraude y homicidio calificado en 2 ocasiones anteriores. El agente del Ministerio Público, el LIC, Marcos Vinicio Carvalho, presentó la acusación inicial. Expuso todas las pruebas que César había recopilado, las grabaciones de audio y video, los documentos financieros, los testimonios de testigos, los dictámenes periciales que comprobaban la participación de Rodrigo en los 2 asesinatos anteriores. Su señoría,
Estamos ante uno de los casos más impactantes que he tenido oportunidad de procesar. Rodrigo Almeida Santos es un asesino en serie especializado en eliminar a personas mayores para apropiarse de sus herencias. Y Marina Mendonza Santos, motivada por deudas y adicción a las drogas, traicionó de la forma más baja posible la confianza de un padre que dedicó su vida entera a ella. Cuando llegó el turno de la defensa, el abogado de Rodrigo intentó alegar insanidad mental temporal. El de Marina argumentó que ella era víctima de manipulación psicológica y síndrome de dependencia química, pero las pruebas eran irrefutables. El momento más tenso fue cuando la jueza reprodujo a todo volumen las grabaciones que César había hecho en el departamento de Marina y Rodrigo. Toda la sala quedó en silencio sepulcral, escuchando a mi hija planear mi muerte. Cuando mi papá muera, voy a heredar casi 10 millones de pesos. ¿Podemos saldar todas las deudas y empezar una vida nueva? Sí, pero tiene que estar bien planeado. No puede parecer asesinato. ¿Como lo que hiciste con Eulalia y Antonio? Exacto. Los accidentes pasan todos los días. Durante la reproducción, Marina lloraba a mares. Rodrigo mantenía la expresión neutra, pero yo veía sus manos temblando levemente. Cuando llegó el turno de las víctimas, me puse de pie y me dirigí al micrófono. Toda la sala me miraba en silencio. Su señoría, mi nombre es Alberto Mendonza. Tengo 62 años y durante 28 años dediqué mi vida entera a criar a la joven que está sentada allá, señalé a Marina. Cuando ella tenía 12 años y perdió a su madre, yo prometí que nunca le faltaría nada. Pagué escuela privada, universidad, intercambio, maestría, financié su departamento, le di amor incondicional. Cuando lloraba por algún novio, yo estaba ahí. Cuando necesitaba dinero, yo lo daba. Cuando quería un abrazo, mis brazos siempre estaban abiertos. Mi voz comenzó a quebrarse. Y descubrir que esa misma persona planeaba matarme para quedarse con mi herencia fue el dolor más profundo que he sentido en mi vida. Peor que perder a mi esposa, peor que cualquier golpe que recibí ese día. Miré directamente a Marina. Marina, si necesitabas dinero, solo tenías que pedirlo. Si tenías problemas, solo tenías que hablar conmigo. Yo jamás te hubiera dejado desamparada. Pero elegiste verme como un obstáculo para tu felicidad, en lugar de como alguien que te amaba incondicionalmente. Marina sollozaba en voz alta, pero continué. Y tú, Rodrigo, eres un depredador que se aprovechó de las debilidades de mi hija para convertirla en una asesina. Mataste a 2 personas inocentes y casi lo logras conmigo también. Espero que pagues por cada vida que destruiste. Volví a mi lugar con las piernas temblorosas. El abogado me entregó un pañuelo. El juicio duró 4 horas más. Se escucharon 12 testigos, se presentaron 47 pruebas documentales y se reprodujeron 8 grabaciones distintas. A las 16:30, la jueza anunció el receso para la deliberación. A las 18:15, todos fueron llamados de vuelta para escuchar la sentencia. Habiendo analizado todas las pruebas presentadas, escuchado a los testigos y considerado los argumentos de las partes, esta magistrada concluye que los delitos fueron comprobados más allá de toda duda razonable. La sala estaba en silencio absoluto. Rodrigo Almeida Santos es condenado a 47 años de prisión en régimen cerrado por los delitos de homicidio calificado en 2 ocasiones, tentativa de homicidio calificado, delincuencia organizada y fraude. Marina Mendonza Santos es condenada a 23 años de prisión en régimen cerrado por los delitos de tentativa de homicidio, calificado contraascendiente y participación en organización criminal. Marina se derrumbó llorando, gritando, «Papá, papá, perdóname, yo no quería, él me obligó». La miré por unos segundos. Sentí una punzada de dolor en el pecho, pero no sentí lástima. Las sentencias son definitivas y comienzan a cumplirse de inmediato. Cuando Marina y Rodrigo fueron llevados por los policías, ella seguía gritando, «Papá, no me abandones, soy tu hija». Salí del tribunal con una sensación extraña. No era felicidad, no era tristeza, era alivio. Pero la historia no termina aquí. Lo que pasó en los meses siguientes
me hizo entender algunas lecciones importantes sobre familia, perdón y segundas oportunidades. 3 semanas después del juicio, empecé a recibir cartas de Marina desde la prisión. La primera decía: «Papá, sé que no merezco tu perdón, pero necesito que sepas que nunca dejé de amarte. Rodrigo me manipuló, me dio drogas, me hizo creer que serías más feliz si no tuvieras que preocuparte por mí». Sé que no es excusa, pero es la verdad. Rompí la carta sin terminar de leerla. La segunda llegó un mes después. «Papá, estoy haciendo tratamiento aquí en la prisión para la adicción a la cocaína. Todos los días amanezco pensando en lo que te hice. No pido perdón porque sé que no lo merezco. Solo quiero que sepas que si pudiera regresar el tiempo, jamás haría lo que hice». Esa la leí completa, pero no respondí. La tercera llegó 2 meses después. «Papá, me enteré de que vendiste nuestra casa de Valle de Bravo y donaste el dinero a un refugio para adultos mayores. Me alegré porque sé que eso es lo que siempre quisiste hacer. También supe que estás saliendo con la doctora Helena, tu médica del hospital. Me alegra genuinamente tu felicidad». Esa me hizo detenerme a pensar. En los 6 meses que siguieron al juicio, mi vida cambió por completo. Vendí la casa de campo de Valle de Bravo por 4 millones de pesos, y lo doné todo a instituciones que cuidan a personas mayores. También doné 700,000 pesos de mis inversiones a un centro de rehabilitación de adictos. Y sí, empecé a salir con la doctora Elena Cardoso. Ella se había divorciado 2 años atrás, no tenía hijos, y durante mi internamiento desarrollamos una amistad que evolucionó hacia algo más profundo. Elena es una mujer inteligente, independiente, cariñosa y principalmente interesada en mí como persona, no en mi dinero. Nos mudamos juntos a un departamento más pequeño en La Condesa, ironía del destino, el mismo barrio donde todo comenzó, y por primera vez en años me siento verdaderamente feliz y en paz. Pero las cartas de Marina seguían llegando. En la 10ª carta, escrita 1 año después de la condena, decía: «Papá, no te voy a escribir más después de esta carta, porque entiendo que necesitas seguir con tu vida. Pero quiero que sepas que estoy estudiando para terminar mi licenciatura aquí en la prisión. Llevo 8 meses sin drogas y pienso usar el resto de mi vida para intentar reparar el daño que hice. Cuando salga, si me lo permites, me gustaría trabajar como voluntaria ayudando a familias de adictos. Gracias por haber sido el mejor papá que alguien podría tener. Yo fui quien no supo valorarlo». Esa carta la guardé. 2 años después del juicio, en septiembre de 2026, recibí una llamada inesperada. Era el abogado de Marina. «Señor Alberto, su hija está siendo evaluada por buena conducta y podría tener derecho a una progresión de régimen. Ella quería saber si usted aceptaría visitarla en la prisión». Me quedé en silencio por unos segundos. «Licenciado, ¿puedo pensar en el asunto?» «Claro, pero necesito una respuesta en 15 días. Hablé con Elena sobre el tema. Ella, con la sabiduría de quien lleva años cuidando personas, me dijo: «Alberto, perdonar no significa olvidar ni volver a lo que era antes. Significa liberar el veneno que está dentro de tu corazón. No tienes que aceptar a Marina de vuelta en tu vida, pero tal vez necesitas hablar con ella para cerrar definitivamente esa herida». El 15 de octubre de 2026, 3 años y 7 meses después de aquella brutal golpiza en la calle de Las Palmas, entré al Centro Femenil de Reinserción Social para visitar a mi hija. Marina estaba diferente. Más delgada, con el cabello más corto, sin maquillaje, pero con una mirada que no había visto en años. Transparencia. No estaba intentando manipularme ni conseguir algo. Solo estaba siendo sincera. «Papá, gracias por haber venido». Estuvimos en silencio por unos minutos, mirándonos a través de la mesa de visitas. «Marina, ¿por qué me hiciste eso?». Respiró profundo. «Porque estaba enferma, papá. Adicta a las drogas, llena de deudas, aterrada. Y Rodrigo me hizo creer que la única salida era esa. Hoy, limpia y sobria, no puedo entender cómo pude pensar en hacerte daño.
¿Realmente planeaste matarme por dinero? Sí, y eso es algo que voy a cargar para siempre. Pero papá, necesito que sepas una cosa. Incluso en mi peor momento, incluso bajo el efecto de las drogas y la manipulación de él, una parte de mí nunca quiso que murieras. Por eso, cuando me dijo que iba a ocurrir un accidente definitivo, yo lloraba todas las noches. Pero no intentaste avisarme. No, y esa es mi culpa eterna. Estuvimos más de una hora conversando. Me contó sobre el tratamiento contra las drogas, sobre los estudios que estaba haciendo, sobre los planes para cuando saliera de la prisión. No pidió dinero, no pidió favores, no pidió que yo interviniera legalmente. Solo habló de arrepentimiento genuino y del deseo de reconstruir su vida. Cuando me levanté para irme, dijo: «Papá, sé que nunca más voy a tener mi lugar en tu vida, y está bien. Pero quiero que sepas que te amo, siempre te amé. Y lo siento muchísimo por haber destruido nuestra familia por avaricia y debilidad». La miré, y por primera vez en casi 4 años sentí una punzada del amor paternal que algún día había sentido. «Marina, siempre serás mi hija. Pero tienes razón, nuestra relación nunca volverá a ser la misma. Lo que hiciste no tiene vuelta atrás. Lo sé, pero puedo decirte una cosa. Si realmente cambias, si realmente te conviertes en una mejor persona cuando salgas, tal vez en el futuro podamos hablar de vez en cuando». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Papá, te prometo que voy a pasar el resto de mi vida tratando de merecer al menos eso». Y fue en ese momento cuando entendí la diferencia entre perdonar y olvidar, entre dar segundas oportunidades y ser ingenuo. Hoy, 2 de febrero de 2027, se cumplen 4 años desde aquel día terrible en la calle de Las Palmas. Estoy aquí en la terraza de mi departamento en La Condesa, desayunando café con Elena y reflexionando sobre todo lo que pasó. A los 65 años, finalmente aprendí algunas lecciones que ojalá hubiera aprendido antes, pero que tal vez solo el dolor es capaz de enseñar. La primera lección es que el amor verdadero no es darle a alguien todo lo que quiere, sino lo que necesita para crecer. Durante 28 años creí que amar a Marina significaba nunca dejarla enfrentar consecuencias, nunca dejarla pasar dificultades, nunca decirle que no cuando necesitaba escucharlo. Eso no fue amor, fue permisividad que la ayudó a convertirse en una persona que creía merecer todo sin dar nada a cambio. La segunda lección es que existe una diferencia fundamental entre perdonar y permitir. Perdonar es liberar el veneno del odio de tu propio corazón. Permitir es dejar que alguien siga haciéndote daño. Perdoné a Marina. Ya no siento rabia hacia ella. No le deseo el mal. Deseo que se recupere y tenga una vida digna cuando salga de la prisión. Pero eso no significa que vaya a permitir que vuelva a ser parte de mi vida como antes. La tercera lección es que la familia no es solo sangre. Elena, que no tiene ningún parentesco conmigo, me trata con más cariño, respeto y consideración que mi propia hija en sus últimos años. La hija de Elena, Amanda, de 25 años, a quien conozco desde hace 2 años, me llama padrastro con una sonrisa genuina y me incluye en sus decisiones importantes de vida. Ese es el tipo de amor familiar que nunca supe que podría tener. La cuarta lección es que nunca es tarde para empezar de nuevo. A los 62 años, cuando me golpearon, creí que mi vida estaba prácticamente definida, que sería un hombre solo que viviría los últimos años rodeado solo de recuerdos del pasado. Hoy, a los 65, tengo una nueva familia, nuevos planes, una nueva perspectiva sobre el futuro. Elena y yo estamos planeando casarnos en mayo. Será una ceremonia pequeña, solo para amigos cercanos y para Amanda. No invité a Marina. Todavía le quedan más de 18 años de condena, y aunque estuviera libre, no sé si sería apropiado. Sobre Rodrigo, sigue en la prisión y continuará ahí por mucho tiempo. Supe por el abogado que fue agredido por otros reos cuando se enteraron de que había planeado matar a una persona mayor. Aparentemente, incluso entre criminales, existe un código de honor que él violó.
No siento lástima por él. Sobre mi situación financiera, reduje mi patrimonio de 9.5 millones de pesos a cerca de 6.5 millones. Los 3 millones de pesos que doné a instituciones de caridad fueron la mejor inversión que jamás hice. Me trajeron una paz de espíritu que el dinero guardado en el banco nunca podría comprar. Mi despacho de contaduría sigue funcionando bien. Reduje el número de clientes a 80, trabajo solo 4 horas al día y delegué la mayor parte de la operación a mis empleados. A los 65 años finalmente aprendí a disfrutar la vida en lugar de solo trabajar para acumular dinero. Hace 3 meses Marina me escribió otra carta, esta vez para contarme que había terminado un curso técnico en administración en la prisión y que estaba dando clases de alfabetización a otras reclusas. También me contó que había sido aceptada en un programa de reinserción social que prepara a las internas para el mercado laboral tras cumplir su condena. «Papá», decía la carta, «aprendí que la mejor forma de pedir perdón no es con palabras, sino con acciones. Sé que quizás nunca podré reparar completamente el daño que hice, pero voy a pasar el resto de mi vida tratando de hacer el bien a otras personas». Respondí esa carta por primera vez en 4 años. Fue una respuesta corta. «Marina, me alegra saber que te estás esforzando por cambiar. Sigue así. Un día, cuando salgas de la prisión, quizás podamos encontrarnos a tomar un café y platicar sobre cómo puedes contribuir a la sociedad. Pero hasta entonces, enfócate en convertirte en una mejor persona». Alberto, ya no firmo como papá. Eso es algo que ella tendrá que reconquistar si es que es posible. Sobre mi nueva vida con Elena, puedo decir que por primera vez desde la muerte de Cristian en 2008, me siento completamente feliz. Elena es compañera inteligente, independiente y principalmente me ama por quien soy, no por lo que tengo. Vendimos los departamentos donde vivíamos por separado y juntos compramos uno más grande, también en La Condesa. Ella mantiene su consultorio médico. Yo mantengo mi despacho, pero compartimos los sueños y los planes para el futuro. El mes que viene viajamos a Europa, algo que siempre quise hacer pero nunca prioricé, porque siempre estaba preocupado por trabajar para dejarle dinero a Marina. Ironía del destino. Ahora que Marina está en la prisión y no puede recibir herencia, finalmente me permito gastar dinero en mí mismo. La experiencia de casi haber sido asesinado por mi propia hija me enseñó que la vida es demasiado frágil y preciosa para desperdiciarla con personas que no nos valoran. Durante décadas, mi vida giró en torno a hacer feliz a Marina, incluso cuando ella no mostraba gratitud ni reciprocidad. Hoy mi vida gira en torno a ser feliz, y eso hace toda la diferencia. Todavía siento tristeza cuando pienso en lo que podría haber sido nuestra relación de padre e hija. Todavía siento una punzada de dolor cuando recuerdo las noches que pasé despierto, cuidándola cuando era bebé, o los domingos que pasábamos juntos construyendo casitas de muñecas cuando tenía 6 años. Pero aprendí que es posible extrañar el pasado sin dejar que eso destruya el presente. Si alguien me preguntara hoy si haría todo diferente, respondería, sí, habría puesto límites más temprano. Le habría enseñado a Marina sobre responsabilidad, consecuencias y gratitud. Le habría mostrado que el amor verdadero a veces significa decir que no y dejar que la persona aprenda de sus propios errores. Pero también respondería que no me arrepiento de haber amado intensamente. El problema nunca fue amar demasiado. El problema fue amar de la manera equivocada. Hoy, a los 65 años, amo a Elena de forma madura, equilibrada, respetuosa. Amo a Amanda como una hija adoptiva, pero con límites saludables. Y sí, todavía amo a Marina, pero ahora es un amor a distancia, un amor que desea su recuperación sin hacerse responsable por ella. Y por primera vez en décadas, siento que mi vida me pertenece. Cada mañana, cuando despierto al lado de Elena, cuando veo el sol entrar por la ventana de nuestra terraza, cuando siento el aroma del café que ella prepara con tanto cariño, agradezco haber sobrevivido a ese ataque, no solo físicamente, sino emocionalmente.
Sobreviví a la traición más profunda que un padre puede sufrir. Sobreviví al derrumbe completo de mi visión sobre la familia. Sobreviví a la desilusión de descubrir que dediqué 28 años de mi vida a alguien que me veía como un obstáculo. Y del otro lado de esa supervivencia, encontré algo que ni sabía que estaba buscando. La paz de espíritu que viene de valorarse a uno mismo, de elegir con cuidado quién merece formar parte de nuestra vida, de entender que el amor propio no es egoísmo, es una necesidad. Si Marina realmente cambia, si realmente se convierte en una mejor persona, quizás algún día, dentro de muchos años, podamos tener algún tipo de relación. No será como la relación de padre e hija de antes, pero tal vez podamos ser dos personas que se respetan mutuamente y comparten una historia. Pero si eso nunca ocurre, también está bien. Aprendí que mi felicidad no puede depender de que otras personas me valoren. Tiene que venir de adentro. Y finalmente a los 65 años llegó. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por escuchar mi historia. Este es el canal Bravuras de Omar, donde hombres de verdad cuentan historias de superación, valentía y dignidad. Si esta historia te tocó de alguna forma, deja tu like y suscríbete al canal. Tu suscripción me ayuda a seguir trayendo historias como esta. Déjame en los comentarios. ¿Alguna vez pasaste por alguna traición de alguien de tu familia? ¿Cómo lo manejaste? Y sobre todo, ¿crees que las personas realmente pueden cambiar o algunas traiciones son imperdonables? Y si conoces a alguien que está siendo manipulado por familiares o pareja, comparte esta historia. A veces, escuchar la experiencia de otra persona puede abrirte los ojos a situaciones que estamos viviendo. Recuerden, perdonar es liberador, pero protegerse es necesario. No le deben nada a nadie que no los valore, aunque esa persona sea de la familia. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, mantengan las bravuras.